Nuevo escenario, podríamos decir, en Argentina después de las elecciones, pero sobre todo porque en el esfuerzo por mantener un dólar estable, uno interpreta desde aquí, se siguen generando medidas económicas y, bueno, entre ellas eh, ha irrumpido un nuevo dólar, un dólar para la exportación. ¿Qué se sabe de este dólar? ¿Cómo está reaccionando el mercado? ¿Cómo está el mercado ganadero en Argentina? Con además, bueno, una volatilidad importante en la cotización de la divisa. Es un gusto recibir a Miguel Gorelick, editor de Valor Carne, una publicación que seguramente ustedes conocen aquí en Uruguay, vía correo electrónico por lo menos, y web. Y además, Miguel, alguien que ha trabajado durante muchísimos años en la industria frigorífica del país vecino. Miguel, buen día, ¿qué tal? Buenos días, Eduardo. ¿Cómo está el panorama allá luego de las elecciones? ¿Cómo se interpreta el resultado y qué perspectiva se ve hacia adelante desde los sectores vinculados al agro en general y a la ganadería? Bueno, está bastante confuso todo. Digamos que los dos candidatos que van a ir al balotaje en ningún caso fueron demasiado claros con respecto a la política a aplicar y mucho menos a la política específica a aplicar al sector agropecuario en general, ganadero en este caso que nos interesa. Así que es muy difícil hacer cualquier tipo de comentario o de pronóstico. La medida tomada el lunes, que empezó a regir ayer, es decir, se tomó el día siguiente a las elecciones, permite que los exportadores de todo tipo de productos liquiden sus divisas en un 70% a través del mercado oficial, que está asombrosamente retrasado, y un Ujú. 70% a través de un mercado que acá llamamos contado con liqui, contado con liquidación, que tiene un tipo de cambio sensiblemente superior, aunque desde la cotización de preelecciones, que fue récord del viernes pasado, bajó considerablemente. La mezcla de hoy, que está en ese 70% y 30%, da alrededor de 500 pesos, que es casi un 50% de devaluación con respecto a al valor con el que los exportadores venían vendiendo sus divisas. Esto que luce como una muy buena noticia para el exportador, también tiene sus sombras, porque como la medida rige hasta el 17 de noviembre, es decir, el último día hábil antes del balotaje, da muy poco tiempo como para hacer ningún tipo de planificación. Digamos, con este tipo de cambio que el frigorífico sabe que tiene hoy, de 500 pesos, es muy difícil tomar decisiones, porque desde que se compra la hacienda, se la procesa, se la estoquea, se hace la venta, se embarca y después se cobra la divisa, eh, hay poco tiempo. Es decir, esto tiene una Claro. semana de vigencia plena, porque a partir tiene una duración el esquema de 3 semanas y media. Después podrá prorrogarse, pero hoy no existe esa certidumbre. Entonces, podrá servir durante la primera semana, quizás durante la segunda, pero después la incertidumbre de a qué valor se van a vender esa divisa hace muy difícil que los frigoríficos estén lanzados a comprar hacienda con este mayor poder de compra. De todas maneras, también acá cabe un comentario. La Argentina venía completamente desfasada en el valor de la hacienda en dólares, medido como corresponde por el tipo de cambio oficial, con los derechos de Ujú. exportación, con respecto a sus vecinos y competidores inmediatos. Estaba 50% arriba en un momento en que Brasil, Paraguay y Uruguay tienen cotizaciones bastante similares. Esta devaluación del 50% de todas maneras coloca al novillo argentino
en el entorno de $3.80, es decir, todavía mucho más caro que el de esos competidores, lo que no le permite tampoco a la industria frigorífica, ni siquiera con este tipo de cambio, a sacar el pecho y salir a competir de igual a igual con estos otros países del Mercosur. Entonces, por un lado tenemos esta muy fuerte incertidumbre y por otro que todavía estamos descolocados en relación al precio de la hacienda. Y por otro lado, veía alguna información en cuanto a aprietes para que no se compre ganado por arriba de, entiendo, 1.000 pesos por kilo, como amenazas a casas consignatarias de que se les podría quitar la licencia de operativa. ¿Eso está pasando en el mercado? ¿Hay un esfuerzo por mantener artificialmente bajo el precio del ganado para, uno imagina, contener la suba del precio de la carne? Tengo los mismos rumores, esto es parte del folclore argentino, lamentablemente. Eh, ese supuesto poder de fuego que tienen estas medidas dura muy poquito. Finalmente el mercado lo lleva por delante. Eh, yo no le daría tanta importancia al asunto. Porque, digamos, con un precio del ganado artificialmente bajo y un dólar mejorado, sería un estímulo a que los frigoríficos salieran a comprar Hacienda. ¿Por ahora vos percibís algún movimiento? No, el comentario era que si un operador estaba dispuesto a pagar más de ese límite de 1.000 pesos, que lo compraran en otro lado y no en el mercado de concentración. Y Ah, los frigoríficos exportadores, el grueso de su compra la hacen en canales directos porque como de cada animal, salvo las vacas, pero de cada animal una parte es potencialmente usable para mandar a Europa, esos animales no pueden pasar por el mercado de concentración. Entonces, eh, no, el razonamiento no va por ese lado. bien, hoy en el mercado, ¿cuánto se paga por kilo el novillo para exportación? En este momento, los frigoríficos están ofreciendo entre 1.700 y 1.800 pesos, que con este tipo de cambio que yo mencionaba y teniendo en cuenta los derechos de exportación que siguen siendo aplicables, está en el entorno de $3.80. De todas maneras, este es un precio tentativo con el que salieron ayer los frigoríficos y hasta ayer con esta cotización estaban comprando poquito. Si el mercado después va a un ajuste que signifique algún incremento o no, el curso de las próximas horas se podrá ir sabiendo. Hubo una fuerte reticencia, no solamente para Hacienda de exportación, sino también para Hacienda de consumo, de los ganaderos para vender antes de las elecciones frente a la terrible incertidumbre política y también incertidumbre económica, porque la verdad que en las últimas semanas hubo una corrida cambiaria en los mercados no oficiales muy, muy relevante. Entonces, nadie quería vender para cobrar a plazo y la posibilidad de los frigoríficos de masivamente pagar rápido no existe. Entonces, hubo un desequilibrio. La faena de los últimos 5 días hábiles fue considerablemente más baja que la de las 2 primeras semanas del mes y bueno, y esto se refleja en los comentarios de las plantas que encontraban enorme dificultad para conseguir hacienda y armar sus faenas. Hubo varias plantas que pararon por 1 o 2 semanas y otras que fallaron en más de un día con respecto a la faena programada porque no se conseguían los animales. O sea que eso llevaría a una escasez de carne en el mercado interno en las próximas semanas. ¿Ves ese riesgo? No, no tanto, va a haber un poco menos. Siempre hay algún un stock móvil de carne enfriada, ¿no? De carne congelada. Me parece que no va a haber problemas de abastecimiento manifiestos. Y esto es algo que una vez superada la elección y aparentemente estabilizado los mercados no oficiales del dólar,
seguramente cambien un poco la disposición de los productores a vender o no, y además tampoco es una mercadería que se puede estoquear por demasiado tiempo, no son cajas con tornillos, es un animal vivo que cuando está en el peso ideal hay que venderlo. Se podrá correr unos días, se podrá correr una semana, pero no hay mucha elasticidad para eso. Bien. ¿Cómo estás viendo el, el Congreso que ha surgido de las elecciones? Más allá de toda la incertidumbre que hay, ¿la composición del Congreso cambia en el sentido de expectativa de políticas más amigables con el agro o no? Ahí podemos tener un cambio de panorama de mediano plazo en la relación entre gobierno y agro en Argentina. No me parece que haya habido un cambio sustancial como para poder hacer un pronóstico de ese tipo. Me parece que tenemos para seguir más o menos en donde, Ujú. como veníamos caminando. Bien. ¿Y cómo está viendo el mercado internacional? Estamos, creo que todos esperando una recuperación de China. ¿Qué es lo que se habla en Argentina de la situación en el mercado asiático? Me parece que en la Argentina estamos alineados con lo que piensan en los otros países proveedores de China. Vemos que es un mercado que sigue manejando volúmenes muy altos, pero con precios fuertemente depreciados. Por otro lado, las señales de la economía china no permiten alentar un cambio importante en el corto plazo, así que me parece que vamos a seguir con un esquema como el que estamos atravesando. Repito, China sigue importando volúmenes muy importantes y todos los pronósticos indican que se va a mantener más o menos en este nivel. Y al lado de esto, aunque parezca un poco contradictorio, paradójico, tampoco se ven elementos que fuercen a los importadores a estar dispuestos a pagar más por la mercadería. Bien. Para terminar, en el corto plazo, aquí hay dudas respecto a la llegada de cuadrillas kosher por la situación que hay en Medio Oriente. ¿Qué noticias tenés tú sobre el mercado israelí y cuánto está afectando esta situación bélica? Bueno, es una situación gravísima, muy preocupante, no solamente por lo que influye en nuestro sector, la industria de la carne. De todas maneras, a la Argentina han llegado algunas cuadrillas desde Israel para trabajar en embarques hacia Estados Unidos. Esta no es la situación generalizada, las demás plantas están a la espera de una decisión. Yo creo que la situación en Israel y lo que se prevé para las próximas semanas hacen que todavía esto tenga un gran interrogante. Bien. Bueno, más incertidumbres que certezas, los que hay en esta semana, digamos. Digamos que no tenemos para aburrirnos. Totalmente. Miguel Corelic, director de Valor Carne, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Saludo a tu audiencia.